Les de la bienvenida al canal, un lugar donde nos encontramos con nuestro yo interior, nuestro yo más iluminado. Lovecraft fue un escritor estadounidense considerado un gran innovador del género de terror, al que aportó una mitología propia. Este escritor y Tesla jamás se conocieron, pero el escritor escribió una carta a un amigo hablando de Tesla, la cual describiremos en este video. Y a pesar de no conocerse, los dos personajes tienen muchas similitudes. Los dos poseían una inteligencia increíble, los dos, a pesar de todo el dinero que pudieron tener, murieron solos, pobres y en el total anonimato. Antes de continuar con el video, te pido que te suscribas al canal, actives la campanita para recibir notificaciones, compartas y dejes tu comentario. H.P. Lovecraft, creador de Mundo Imaginarios. El 20 de agosto de 1890 nació en Providence, Estados Unidos, H.P. Lovecraft, un escritor controvertido y extravagante cuyas obras cambiarían para siempre el género de terror y la ciencia ficción, considerado un gran innovador del género de terror, al que aportó una mitología propia, los conocidos como mitos de Cthulhu, que constituyen un ciclo literario de horror cósmico. H.P. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, la capital y ciudad más grande de Rhode Island, en Estados Unidos. La obra de H.P. Lovecraft es, posiblemente, uno de los puntos más altos del relato de terror del siglo XX. Admirador de Edgar Allan Poe y Lord Dunsany, H.P. Lovecraft trasciende toda lógica, e incluso las leyes físicas del universo conocido en favor de abominables pero también fascinantes realidades, a tal punto que leer a H.P. Lovecraft es un poco como estar consciente en medio de una pesadilla. Lovecraft fue un niño superdotado que a los 2 años ya leía poesía, y que a los 6 o 7 años empezó a escribir. En esa época su género preferido era el policíaco. A los 13 años creó la agencia de detectives de Providence y a los 15 escribió su primer relato, La bestia en la cueva. A los 16 escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune. La muerte de su abuelo materno en 1904 afectó tanto al joven, que llegó a pensar en el suicidio. Sin embargo, superó esta idea gracias a una tendencia que había ido adquiriendo mucho peso en la naturaleza del joven Lovecraft: la curiosidad intelectual. La muerte es misericordiosa. La evolución literaria de Lovecraft experimentó 3 fases. Una primera etapa gótica, que fue desde 1905 a 1920. La segunda, una etapa onírica que abarcó desde 1920 a 1927, y una etapa final que tuvo como base la filosofía cosmicista, desde 1927 a 1937, en la que el cosmos es visto como un todo inmenso y hostil. Su obra es un reflejo de su vida, que fue de todo menos fácil. Vivió aislado, concentrado en sus particulares mundos literarios, casi extravagantes, y entregado a la creación y disfrute de mundos paralelos. Según palabras del propio Lovecraft, la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Para H.P. Lovecraft, la muerte era el final. Sin embargo, consideraba que las personas de mala vida, alcohólicas y viciosas, todo ello entendido desde una mentalidad de comienzos del siglo XX, eran seres torturados y perseguidos que solo podían encontrar la paz después de la muerte. H.P. Lovecraft murió de un cáncer intestinal en el Hospital Hannah Brown Memorial, de Providence, el 15 de marzo de 1937, en el anonimato y en la pobreza más absoluta. Este escritor revolucionario fue enterrado 3 días después en el panteón propiedad de su abuelo Phillips en el cementerio de Swan Point, donde descansa desde entonces. Nikola Tesla es uno de los dioses de H.P. Lovecraft. En el espejo gótico somos aficionados a las conjeturas. Cuanto más improbable es, mejor.
Después de todo, no hay mejor ejercicio para la razón que defender una hipótesis inestable. Sin embargo, la conjetura de hoy no es de nuestra cosecha, de hecho, son varios los investigadores que deducen la presencia de Nikola Tesla entre los siniestros dioses del panteón de los mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. En una carta fechada en 1921, H.P. Lovecraft describió un sueño particularmente perturbador. Según él, la más realista y horrible pesadilla que experimenté desde los 10 años. En el sueño, Lovecraft recibía la carta de un amigo, en la que éste le sugería: no dejes de ver a Nyarlathotep si viene a Providence. Es horrible, horrible más allá de lo que puedas imaginar, pero maravilloso. Te atrapa durante horas. Todavía tiemblo al recordar lo que me mostró. Ya en la vigilia, Lovecraft explica que nunca antes había oído el nombre Nyarlathotep. Sin embargo, en el sueño sintió que realmente sabía a quién se refería. Una especie de conferenciante, hábil y verborrágico, capaz de seducir a la audiencia con espectáculos que combinaban la magia con experimentos científicos y dispositivos eléctricos asombrosos. En el sueño, Lovecraft no solo sabía quién era Nyarlathotep, sino que además podía describir con lujo de detalle esas exhibiciones. Y frente a la sugerencia onírica de su amigo, incluso recordó, siempre dentro del sueño: me pareció recordar que Nyarlathotep ya estaba en Providence. Y me pareció recordar que algunas personas ya me habían hablado en voz baja de sus horrores y advertido que no me acercara. Finalmente, el sueño concluyó con el propio Lovecraft yendo a ver uno de esos espectáculos inquietantes. Mientras dejaba la casa vi multitudes vagando en la noche, susurrando y dirigiéndose en una dirección. Los acompañé, temeroso pero fascinado por acudir a ver y oír al gran, el oscuro, el impronunciable Nyarlathotep. La carta en la que H.P. Lovecraft describe este sueño está fechada en 1921, pero el sueño propiamente dicho se produjo en 1920. Al despertar, en una frenética mañana de escritura, concibió el relato. Nyarlathotep, una deidad que se volvería recurrente en el ciclo onírico y los mitos de Cthulhu. De hecho, protagoniza otros 6 cuentos, además del mencionado: las ratas en las paredes, la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, los sueños en la casa de la bruja, el morador de las tinieblas, la sombra fuera del tiempo, el montículo, este último en colaboración con Celia Bishop, y el soneto Nyarlathotep. Algunos especulan que el Nyarlathotep soñado por H.P. Lovecraft es en realidad una representación de Nikola Tesla, en principio, debido a que la exhibición que éste realiza en el sueño se asemeja bastante a los espectáculos públicos del inventor, en donde efectuaba sobrecogedores experimentos y demostraciones con aparatos eléctricos. En el cuento, aquel inspirado por el sueño, Nyarlathotep no posee la forma típica de los dioses Lovecraftianos. Es un hombre, o algo con apariencia de hombre. Un sujeto oscuro, alto, delgado, que emerge durante un periodo de agitación política a nivel mundial, realizando exhibiciones donde combina la psicología con extraños instrumentos eléctricos. Durante uno de esos espectáculos, el narrador, que es parte de la audiencia, observa que en el escenario comienzan a proyectarse imágenes de lo que indudablemente es el fin del mundo. En su escape, comparte la desesperación de otros mientras la realidad se deshace a pedazos. En posteriores relatos vemos que Nyarlathotep se caracteriza por ayudar a sus adeptos, por otorgarles poder e inteligencia más allá de las posibilidades humanas. No por bondad, naturalmente, sino para manipularlos. En este sentido, Nikola Tesla sería simplemente un títere articulado por Nyarlathotep para acelerar el fin de los tiempos. De ahí que su apariencia en el cuento sea idéntica a la fisionomía del inventor. Al leer a Lovecraft se puede caer en la falsa idea de que éste odiaba la ciencia. De hecho, el primer párrafo de La llamada de Cthulhu, quizás su cuento más conocido, ciertamente deja esa impresión.
Sin embargo, H.P. Lovecraft poseía una gran curiosidad por la ciencia, y estaba al tanto de todas las nuevas teorías que iban surgiendo en su época. Esta afición, no obstante, no implica que Lovecraft haya sido un fanático. Todo lo contrario. Era un individuo crítico, y desconfiaba que los avances científicos pudiesen conducir a otro lugar que no sea la destrucción de la humanidad. Por eso mismo, el Nyarlathotep Tesla no es la causa del apocalipsis, sino más bien el arquitecto, el guía, que con sus dispositivos maravillosos le brinda a la humanidad una herramienta para su propia destrucción. De ahí que Nyarlathotep no se parezca a ningún otro dios Lovecraftiano. Su función es la de divulgador de misterios arcanos, pero es en última instancia la humanidad quien se revela como el mayor peligro para sí misma a través del uso inadecuado del conocimiento y la técnica. Podemos ver a Nyarlathotep como una especie de Prometeo que revela el secreto del fuego, es decir, el conocimiento, para que sea el hombre quien se encargue de su destrucción, sin coartar en ningún momento su libre albedrío. Fuera del terreno de la conjetura, lo cierto es que no hay testimonios escritos por Lovecraft acerca de la relación entre Nyarlathotep y Nikola Tesla. Lo que sí hay son evidencias de la fascinación y la desconfianza del maestro de Providence por los viejos experimentos públicos llevados a cabo por Nikola Tesla, donde increíbles flujos en energía eléctrica eran manipulados frente a las narices del público. En este sentido, no es improbable que Lovecraft haya elegido la figura de Nikola Tesla como un intérprete terrenal de los oscuros designios de... Espero te haya gustado el video. Y te dejo un pensamiento de este escritor que se titula Infelices. No hay mucha gente que sepa cuántas maravillas se les abre en las historias de la juventud, ya que cuando somos niños, oímos y soñamos, albergamos ideas a medio cuajar, y cuando al hacernos hombres intentamos recordar, nos vemos estorbados y convertidos en seres prosaicos por el veneno de la vida. Pero algunos de nosotros nos despertamos a la mitad de la noche entre extraños fantasmas de colinas y jardines encantados, de fuentes cantarinas al sol, de acantilados dorados a la vera de mares brumosos, de llanuras abiertas en torno a somnolientas ciudades de bronce y piedra, de la severa compañía de héroes cabalgando blancos caballos engualdrapados junto a espesas selvas, y entonces sabremos que hemos vuelto los ojos a las puertas de marfil del mundo de prodigios que fueron nuestros antes de convertirnos en sabios e infelices. Gracias y bendiciones.